Saludos afectuosos en el nombre de Cristo. Dios les bendiga de una manera especial. Dios bendiga a toda su familia. Que las bendiciones del Señor sean derramadas grandemente en cada uno de los miembros de su familia y obviamente en usted. Hemos estado considerando la vida de la iglesia primitiva. ¿Qué queremos decir por primitiva? Bueno, los primeros creyentes, después de que Cristo murió y resucitó, ese tiempo de los creyentes en Cristo Jesús, nosotros la hemos clasificado como la iglesia primitiva y tenía cualidades excepcionales, muy, muy hermosas, que nosotros necesitamos imitar. Y ayer considerábamos que creyeron firmemente en la palabra de Dios, estaban llenos de la palabra de Dios. Pero hoy vamos a considerar que la iglesia primitiva fue discipulada. ¿Qué quiere decir esto? Que fueron enseñados en la vida cristiana cómo debe ser la vida cristiana. Porque mire, déjeme decirle esto. Nosotros hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, nuestros pecados han sido perdonados, ha sido transformada nuestra vida, nuestra alma, ha sido transformada nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestra voluntad ha sido transformada. Pero, ¿cómo debemos vivir? Constantemente hay la pregunta entre los creyentes, ¿será malo esto? ¿O será bueno esto? ¿O qué es lo bueno? Se necesita ser discipulado en el camino del Señor, en la vida cristiana. Se necesita ser discipulado. Y la iglesia primitiva se preocupó porque fueran discipulados, tanto que los conocemos como discípulos del Señor. Fueron discipulados, fueron enseñados en la vida cristiana. Y sí se requiere porque, mire, el Señor ya ha perdonado todos los pecados que cometimos. Bueno, pero ahora, ¿cómo debemos vivir la vida cristiana? Se necesita conocerlo. Y es que hay enseñanzas en la vida cristiana que son muy ajenas a cómo fue nuestra vida antes de conocer a Cristo como nuestro Salvador. Por ejemplo, el Señor Jesucristo nos enseñó que hay que orar por nuestros enemigos. Vamos, hay que amar a nuestros enemigos. Eso es completamente ajeno a la mayor parte de las personas. Si te hacen un mal, tú quieres defenderte y hasta causarles también un mal, te quieres desquitar. ¿Cómo es la vida cristiana? ¿Cómo debemos ser discipulados? Es enseñar cómo es la vida cristiana. Por eso el Señor Jesucristo también enseñó y dijo, si alguien te pide que vayas con él una milla, no solamente que vayas una milla, ve con él 2. Y algunos afirman que esto se refería a que si un judío se encontraba con un soldado romano, aquel soldado romano le pedía, llévame mi equipaje, y estaba obligado aquel judío a llevar por una milla, 1,5 kilómetros, por una milla, aquel equipaje. Pero una vez que ya había recorrido ese tramo, aquí está tu equipaje, ya no quiero saber nada de él. Tenía que buscar otro judío que le cargara. Pero el judío que aceptaba a Cristo como su Salvador, si le pedía el soldado, llévame mi equipaje, sí, cómo no, te lo llevo con mucho gusto, porque claro, los judíos iban renegando de ir cargando el equipaje, pero seguramente el soldado se extrañaba, ¿y por qué viene tan contento a pesar de que viene con esa carga? Pero al llegar al término de la milla, te voy a ayudar con otra milla. ¿Me vas a ayudar?
Sí, te voy a ayudar con otra milla. ¿Por qué? Había sido enseñado en el camino del Señor de amar hasta a los enemigos y ayudarlos en lo que sea posible. Así que si se requiere ser discipulado, y fueran discipulados, como digo, en aquellos aspectos que para el común de las personas pues es no solamente ajeno, sino que no están dispuestos a hacerle. Si te piden prestada tu túnica, dales también la capa. O sea que darle también lo que... Si te piden la chamarra, pues dale la chamarra y también, no sé, la bufanda o el suéter. ¿Pero por qué? Porque ya somos cristianos. Y el discipulado consiste en enseñarnos cómo es el camino del Señor. ¿Y cómo es el camino del Señor? Leer la palabra de Dios, orar a Dios, predicar la palabra de Dios. Nosotros debemos hacerlo. Y me interesa mucho también decir esto. Cuando se trata de leer la palabra de Dios, no se trata solamente de leer la Biblia como cualquier libro se lee, lo lees de principio a fin y ya sin meditar mucho en ello, sino cuando leemos la palabra de Dios nos apropiamos la palabra de Dios, la recibimos como un alimento espiritual y constantemente debemos preguntarnos ¿qué es lo que me quiere decir Dios en esta porción bíblica? Entonces, cuando somos discipulados, ya no vemos la Biblia como cualquier libro, lo vemos como lo que es, la palabra de Dios. Y lo mismo en cuanto a la oración. La oración no es solamente tomar una hojita y leer una oración. No. La oración es tener comunión con Dios, platicar con Él, decirle lo que siente en nuestro corazón y esperar la respuesta de parte de Dios, porque Dios nos habla. Dios habla directamente a nuestros corazones. Entonces, al ser discipulados, aprendemos a hablar con Dios y a recibir la respuesta de Dios, es decir, a orar. Cuando el Señor Jesucristo dijo, orad sin cesar. O sea, siempre debemos estar en comunión con Dios. Siempre, siempre. Aún en el trabajo también. No quiere decir que vamos a dejar de trabajar por estar orando, pero mientras trabajamos estamos orando. Así que la iglesia primitiva fue discipulada. Fue discipulada como hoy mismo necesitamos ser discipulados en el camino del Señor. ¿Cómo debemos vivir la vida cristiana? Vivir en comunión los creyentes, no hacer excepción de personas, no hacer élites, solamente tú que me caes bien, y tú, nos vamos a juntar. No, vamos a amar a todos y a tener comunión con todos, a tener contacto con todos y a proteger a todos, a ayudar a todos, a amar a todos. La iglesia primitiva fue discipulada. Vamos entonces a discipular, sobre todo, amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a hacerlo en el nombre del Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos auxilie, porque sobre lo que he mencionado tal vez tú digas, esto está muy difícil. Mira, en la medida en que amamos a Dios, en que estamos entregados al Señor, no será tan difícil. Vamos precisamente en este momento a hablar con Dios y a decirle, Señor, yo quiero aceptar ser discípulo tuyo, ser discipulado y servirte como tú quieres que lo haga. ¿Quieres hacerlo? Vamos a hablar con Dios. Señor, queremos ser discípulos tuyos. Queremos vivir las enseñanzas tuyas, Señor, y que no solamente sean conocimientos,
sino que sean hechos en la vida diaria. En tus manos nos estamos encomendando para servirte de acuerdo a tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesucristo lo estoy pidiendo. Gracias, Señor. Amén. Amén. La vida de la iglesia primitiva vivían en el poder de la palabra de Dios, fueron discipulados. ¿Y sabe qué? Vivían en comunión, perseveraban en la comunión. Mañana nos vemos a las 7 de la noche, Facebook, Iglesia de la Trinidad. Hasta mañana, Dios mediante.